Cordial saludo, estimada tutora del curso de Fundamentos de Informática y Redes. Mi nombre es Álvaro Daniel Humada Navarro, estudiante de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional Abierta y Transionat. A continuación voy a exponer o explicar junto con mis compañeros las 7 capas del modelo OSI. Entonces, capa 1, la capa física. La capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos a la red. Es decir, la función de la capa física es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos. Además, la capa física transmite y recibe dichas señales a través de los medios físicos que conectan los dispositivos de la red. Dichos medios físicos serían los cables, medios inalámbricos y fibra óptica. Dichos datos son transmitidos por dichos medios y se procesan en la siguiente capa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la capa física donde hay unos cables, unos conectores, un repetidor y dichos cables envían bits por el medio físico asociado. Entonces aquí tenemos un video donde se explica con más detalle la capa física. Entonces, capa 2, la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos actúa como intermediaria entre la capa de red y la capa física, para así poder codificar las tramas recibidas desde la capa red para su transmisión desde la capa física. Así, controlando el acceso al medio y los posibles errores en la transmisión. Entonces tenemos aquí un ejemplo de la capa de enlace de datos donde hay una topología lógica multiacceso y en dicha topología lógica hay una trama multiacceso que tiene muchos destinos posibles. También se requieren direcciones de la capa de enlace de datos. En la topología punto a punto, una trama punto a punto tiene un solo destino posible y no se requieren direcciones de la capa de enlace de datos. También tenemos un video que explica la capa de enlace de datos con más detalle. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Charlotte Julie Rincón Payares y hoy voy a hablar sobre uno de los procesos de las 7 capas del modelo OSI. La de red funciona como una oficina de correos, solo se requiere la ruta, la dirección para poder enviar cualquier tipo de información. En este caso es la capa número 3, llamada la capa de red, la cual se encarga de permitir la conexión entre dispositivos que están ubicados en redes diferentes. Así, en la capa de red conseguimos que haya comunicación cuando no hay una conexión directa, consiguiendo así la aparición de comunicaciones al alcance mundial. Mientras comunicamos nuestros datos, nuestros dispositivos utilizan la capa de transporte para conectar procesos y asimismo la capa red habilita a los dispositivos alcanzarse entre sí. Los routers están conectados entre sí para así que los datos funcionen a través de la red. La capa de red define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes a través de los routers. Es en esta capa donde tenemos el direccionamiento IP de origen y destino. También puede priorizar algunos paquetes y decidir qué ruta seguir para enviar tus datos. Hola, cordial saludo, soy Carlos Ariza y hago parte del grupo en presente. En este caso me tocó presentar lo que es la capa de transporte, ¿sí? Que es la que intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación de transporte, específicamente temas como confiabilidad de transporte entre los hosts. El nivel de transporte es la capa de transporte es el 4.º nivel del modelo OSI. Está encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así de mantener también el flujo de la red.
es la base de toda jerarquía del protocolo. La tarea de esta capa es proporcionar el transporte de datos confiables y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de las redes físicas. Podemos definir esta capa como es la encargada de que antes de que llegue lo que es la información de una computadora a otra computadora o de un host a un host, se encarga de que la información llegue tal cual como se quiere directamente, en este caso recibir, si sea libre de errores, que no tenga ninguna falla o que no haya, ninguna interferencia entre ellas, esa información. ¿Sí? Acá podemos definir un poco más como a término de imagen lo que es los carritos, en este caso están sacando lo que es los errores antes de que la información llegue de una computadora a la otra. Donde la aplicación tiene interacción o lenguaje con el usuario, como el inicio de sesión y entre otras. Esta es la capa número 5 del modelo ISO. También la capa de presentación es el nivel de presentación o capa de presentación, es el sexto nivel del modelo OSI y es la encargada de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes presentaciones en internet de caracteres, números, sonidos o imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. Podemos resumir definiendo esta capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de presentación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Es esta capa la que se define porque no le interesa la conexión, en caso contrario le interesa más la presentación de los datos. En este caso es como cada computadora tiene la representación de datos, números e imágenes, etcétera. Esa es necesaria al momento de enviar lo que es en este caso los archivos, para que no se interpreten hay algún error o algo por el estilo. O sea, en este caso, un ejemplo, una imagen abstracta puede ser esta misma representación, que en este caso define cómo está, en este caso, resolviendo lo que es la duda de lo que es esta información. Se le envió de una computadora a otra computadora y luego esta capa es la que se encarga de hacer la presentación de qué es lo que ha llegado a ese nuevo computador. La capa de la aplicación, o sea, la séptima capa, es aquella capa donde las aplicaciones reciben y envían datos. Un gran ejemplo de esta capa pueden ser las aplicaciones Facebook o Messenger, ya que ellos manejan datos y reciben, de todo modo que cumplen con la capa 7, que es la capa de aplicación.